Hay juegos cancelados que todo el mundo conoce, pero luego están los otros, los que desaparecieron sin hacer ruido, los que casi nadie recuerda y los que probablemente ni siquiera sabías que existían. Y lo curioso es que muchos de ellos pintaban increíblemente bien. Hoy toca sacar a la luz esos juegos olvidados, porque algunos te van a sorprender bastante. Y ahí entra Elbno, un proyecto raro, distinto, con Steven Spielberg detrás y una idea muy clara. Nada de disparar por disparar, sino una historia centrada en la huida, en la conexión con otro personaje, en hacer algo más humano. Sonaba diferente y por eso mismo no encajó. Y es que fue uno de esos juegos que cada vez que se recuerda deja la sensación de que aquí podía haber salido algo muy serio. Era un proyecto de EA con implicación de Steven Spielberg, y lo más llamativo es que no quería ser el típico juego de tiros de la época. La idea era una aventura centrada en la huida junto a Eve, un personaje con aspecto alienígena, mezclando parkour en primera persona, decisiones, exploración y una relación emocional entre personajes. Incluso Spielberg había pedido que no girara alrededor del uso de armas, algo bastante raro para aquellos años. ¿Y por qué se canceló? Pues porque era muy ambicioso, muy raro y seguramente demasiado difícil de encajar dentro del mercado de entonces. No era un shooter puro, no era una aventura tradicional y tampoco seguía una fórmula fácil de vender. Encima, el desarrollo fue cambiando bastante con el tiempo, y eso suele ser una señal peligrosa. Cuando un juego empieza a redefinirse demasiado, normalmente es que no termina de encontrar su forma definitiva. Algunas fuentes apuntan a que el proyecto pasó por varias iteraciones y que acabó perdiendo fuerza internamente hasta que EA lo canceló oficialmente en 2010, aunque el trabajo real ya se había frenado antes. Lo que hacía que pintara tan bien era precisamente justo eso, prometía algo distinto. Tenía ese aire de road movie interactiva, con una compañera misteriosa, tensión constante y un enfoque más humano que espectacular. Luego llegamos a Perfect Dark, que parecía el regreso perfecto, espionaje, parkour, gadgets, todo con una pinta espectacular. Y es que este reboot pintaba muy bien porque no parecía un simple lavado de cara nostálgico. Lo que enseñaron tenía una mezcla muy potente: espionaje, parkour, gadgets, sigilo, tiroteos y ese rollo de immersive sim que recordaba un poco a Deus Ex o Dishonored, pero con una identidad propia. Además, la demo del 2024 vendía justo lo que muchos queríamos ver: un reboot moderno con Joanna Dark, más ambicioso, más cinematográfico y con una ambientación futurista en Cairo, que entraba por los ojos. Sobre el papel sonaba juego importante de verdad, a los que podían darle a Xbox una saga con personalidad propia. El problema es que detrás de esa buena pinta había un desarrollo muy torcido. Durante años se habló de problemas internos, mucha rotación de personal en The Initiative y una producción que no terminaba de asentarse. De hecho, varios reportes apuntan a que el proyecto sufrió un reinicio creativo en 2022, que es una de esas señales que casi siempre significa que algo importante no estaba funcionando como debía. Y al final llegó el golpe definitivo, en julio del 2025. Microsoft recortó miles de puestos, cerró The Initiative y canceló Perfect Dark. También terminó la colaboración con Crystal Dynamics. O sea, no fue solo que el juego saliera mal, fue que se juntaron desarrollo problemático, años de incertidumbre y una reestructuración brutal dentro de Xbox. Y algo parecido pasó con los Piratas del Caribe Armada of the Damned, que no quería ser el típico juego de película, sino un RPG pirata con decisiones y libertad real. Este juego de los Piratas del Caribe pintaba tan bien porque no iba con la típica vibra de juego cutre de película que todo el mundo esperaba al oír la licencia. Al revés, prometía un RPG de acción en un mundo abierto, ambientado antes de las pelis, con un protagonista nuevo, decisiones morales, combates en tiempo real y libertad para forjar tu propia reputación como pirata. La gracia estaba en que parecía querer construir su propia identidad dentro del universo de los Piratas del Caribe, en lugar de limitarse a copiar a Jack Sparrow y poco más. Y eso para la época sonaba bastante potente. De hecho, muchos avances de entonces hablaban de él como una propuesta sorprendentemente ambiciosa.
¿Y por qué se fue al fondo del mar? Pues porque Disney metió la tijera en pleno desarrollo. En octubre de 2010 confirmó la cancelación del juego dentro de una reestructuración de Disney Interactive que afectó de lleno a Propaganda Games, el estudio que lo estaba haciendo. Hubo despidos fuertes, el equipo quedó tocadísimo y la prioridad pasó a ser terminar Tron Evolution. Cuando una empresa entra en modo recorte y un estudio se queda medio desmontado, da igual que el proyecto tenga buena pinta, normalmente ya está sentenciado, y por eso fastidia tanto su cancelación. Porque no olía a producto oportunista, olía a juego que podía haber salido mejor de lo que nadie esperaba. Pero si hablamos de ideas únicas, Everwild era otro nivel. Y es que desde el primer tráiler daba una sensación muy rara, pero de las buenas. No parecía otro juego clónico de acción, ni otro mundo abierto de recados, sino algo más especial, más mágico, más de explorar, convivir con criaturas y perderse en un mundo con personalidad propia. Rare lo presentó en 2019 como una nueva IP con estética preciosa y un tono casi místico, y justo ahí estaba la clave. Llamaba la atención porque se sentía diferente. En una industria llena de juegos que muchas veces parecen montados con las mismas piezas, Everwild daba la impresión de querer hacer algo con calma. ¿Y por qué lo cancelaron? Pues porque detrás de esa buena pinta había un desarrollo muy problemático. Durante años se habló de falta de dirección clara, cambios internos y una especie de reinicio creativo que nunca terminó de arreglar el proyecto. De hecho, varios reportes apuntan a que el juego pasó por etapas complicadas, con cambios de liderazgo y dudas sobre qué tipo de experiencia quería ser realmente. Y eso en un desarrollo es veneno puro, porque cuando un juego no tiene claro qué quiere ser, puede verse precioso por fuera, pero por dentro puede estar completamente atascado. Y el golpe final llegó en julio del 2025, cuando Microsoft hizo una gran ronda de despidos y decidió cancelar Everwild junto a otros proyectos dentro de Xbox. Y ahí fue donde murió, no porque no llamara la atención, sino porque se quedó atrapado entre la ambición, los problemas internos y los recortes. Por eso fastidia tanto, porque Everwild no olía a juego mediocre, olía a juego único. Después pasamos a The Crossing, que intentaba mezclar campaña y multijugador en tiempo real. Arkane quería hacer algo bastante loco para la época, unir una campaña narrativa y multijugador en una misma experiencia, de forma que, mientras avanzabas en la historia, otros jugadores podían meterse en tu partida como enemigos controlados por humanos. A eso lo llamaban crossplayer, y solo con esa idea ya sonaba juego con identidad propia, de esos que no intentaban copiar la moda del momento, sino inventarse la suya. Además, todo iba envuelto en una versión alternativa de París, con un estilo muy llamativo y ese toque extraño, elegante y ambicioso que luego acabaría siendo marca de la casa de Arkane. ¿Y por qué se canceló? Pues porque básicamente por dinero. En mayo del 2009, Arkane dejó el proyecto en pausa al reconocer que se habían topado con un problema financiero inesperado y que necesitaban centrarse en proyectos más pequeños. Eso ya era una señal clarísima de peligro. Porque cuando un estudio mediano está intentando levantar una idea tan rara, tan ambiciosa y tan difícil de vender, cualquier golpe económico puede mandar todo al suelo. Y aquí justo pasó eso. También había otro problema bastante importante: encontrar financiación sin perder el control del proyecto. Según las fuentes sobre el desarrollo, Arkane no logró asegurar el apoyo necesario en condiciones que le interesaran, y al final el juego terminó cancelándolo del todo. Por eso duele tanto recordarlo, porque no cayó por falta de ideas, sino porque era demasiado arriesgado para su momento. Y algo más reciente está Project Blackbird, un MMO de ciencia ficción gigantesco, años de desarrollo, cientos de personas, cancelado no por ser malo, sino por recortes masivos. Y es que Blackbird pintaba muy bien porque no sonaba el típico MMO genérico montado en cadena, según los reportes que salieron después de su cancelación. ZeniMax Online llevaba años trabajando en una nueva IP de ciencia ficción, con un rollo que muchos describían como una mezcla entre Blade Runner y Destiny. Encima, no era un proyecto pequeño precisamente. Llevaba en desarrollo desde el 2018, el equipo había crecido hasta unas 300 personas y apuntaba en teoría a lanzarse en el 2028. O sea, esto no era una idea en una servilleta, era una apuesta seria. Y aquí está lo que más rabia da: no se canceló porque todo apuntara al desastre. De hecho, varias informaciones señalaron que ejecutivos de Xbox habían quedado muy impresionados con lo que vieron del juego en 2025. Incluso se hablaba de él como un proyecto que iba bien, que seguía escalando
desarrollo y que había pillado por sorpresa a parte del propio equipo cuando lo tumbaron. Eso hace que todo duela más, porque una cosa es cancelar un juego que lleva oliendo mal durante años, y otra muy distinta a cargarte uno que todavía transmitía potencia real. ¿Y entonces por qué murió? Pues básicamente por la gran oleada de despidos y recortes de Microsoft en julio del 2025. Blackbird cayó dentro de esa reestructuración masiva de Xbox, no como una consecuencia pública de una catástrofe creativa, sino como víctima de una decisión corporativa brutal. Hasta Matt Firor, veterano de ZeniMax Online, dijo después que era el juego que había esperado durante toda su carrera para crear, y cuando alguien de ese nivel suelta eso, queda claro que aquí no solo murió un proyecto, murió una apuesta enorme. Y también duele recordar This is Vegas, que quería ser un sandbox loco excesivo lleno de minijuegos y caos. This is Vegas pintaba bien porque tenía justo esa mezcla de ambición y macarrismo que, muy bien hecha, podía salir muy divertida. No quería ser solo otro sandbox cualquiera, quería meter carreras, peleas, apuestas, vida nocturna, minijuegos y toda esa fantasía exagerada de subir desde abajo y comerse Las Vegas. Era básicamente un intento de hacer un juego de mundo abierto con alma de fiesta permanente y encima en una ciudad que ya de por sí vende exceso, locura y espectáculo. Sobre el papel pintaba muy bien. El problema es que detrás de esa idea había un desarrollo muy accidentado. El juego se anunció en 2008 para PS3, Xbox 360 y PC, pero Midway, que era la propietaria del proyecto, ya estaba entrando en una situación económica muy mala. Y cuando una compañía empieza a hundirse, los juegos más caros y problemáticos suelen ser los primeros en quedarse colgando. Midway acabó entrando en bancarrota en 2009 y Warner Bros. Se quedó con buena parte de sus activos, incluido This is Vegas. Ahí mucha gente pensó que todavía podía salvarse, pero no pasó. Warner siguió con el proyecto un tiempo, pero en 2010 lo cancelaron oficialmente. Según los reportes de la época, entre Midway y Warner se habían gastado entre 40 y 50 millones de dólares, una barbaridad para un juego que seguía sin ver la luz. Y ahora pasamos a Dirty Harry, que prometía capturar esa línea entre justicia y brutalidad del personaje. Dirty Harry pintaba bien porque no iba a ser el típico juego con licencia hecho para salir del paso. La propuesta quería continuar el universo de la peli original de 1971, con Clint Eastwood prestando su imagen y con la idea de meter al jugador en esa fantasía de policía duro, violento y siempre al borde de pasarse de la raya. Además, se hablaba de una San Francisco bastante grande, persecuciones, tiroteos, decisiones sobre cómo actuar y un sistema en el que pasarse de bruto podía traer consecuencias. Sobre el papel, sonaba juego de acción con mucha identidad, y ahí estaba precisamente lo que le hacía atractivo. No quería ser otro shooter más, quería capturar ese rollo de Harry Callahan, ese personaje que siempre está caminando entre ser un héroe o un auténtico salvaje con placa. Warner llegó a venderlo como una experiencia potente para nueva generación, y el hecho de que Clint Eastwood estuviera vinculado al proyecto le daba todavía más fuerza. No era poca cosa. ¿Y entonces por qué se canceló? Pues porque el desarrollo se torció. En 2007 empezaron a salir noticias sobre problemas en The Collective, el estudio encargado del juego, y con el tiempo se fue señalando una mezcla bastante fea: recortes, problemas de presupuestos, calendario demasiado apretado, y para rematar, la fusión del estudio de Shinny para formar Double Helix. Cuando se juntan prisas, dinero y una reestructuración interna, normalmente el juego que está en medio acaba siendo el sacrificado. Con Legacy of Kain, Dead Sun, duele especialmente porque era el regreso de una saga mítica con una ambientación brutal. Y es que pintaba bastante bien porque no sonaba secuela hecha por cumplir. Según lo que salió a la luz después, Climax Studios estaba preparando una aventura de acción para un jugador, inspirada en Soul River, y con ideas de exploración, combate y cambio entre mundos, algo muy ligado a la identidad clásica de la saga. Encima, visualmente tenía una atmósfera oscura, gótica y bastante potente, y se llegó a hablar de él incluso como posible juego de la etapa inicial de PS4. O sea, no era un proyecto menor ni una prueba rara, era una apuesta seria para resucitar Legacy of Kain a lo grande. ¿Y entonces qué pasó? Pues que Square Enix pensó que no era el juego correcto en el momento correcto. Suena frase corporativa de manual, sí, ya lo sé, pero detrás de eso normalmente hay una mezcla de dudas comerciales, dirección insegura y miedo a invertir más dinero en una saga que lleva muchos años dormida. El proyecto estuvo unos 3 años en desarrollo y fue cancelado en 2012,
justo antes de entrar en producción completa, o sea, cuando ya se habían gastado tiempo, recursos y trabajo real. Y ahí está lo que más rabia nos da. Dead Sun no cayó porque doliera a desastre absoluto, cayó porque una editora no vio claro que fuera a vender lo suficiente. De hecho, su multijugador no se tiró a la basura, se recicló y acabó convertido en Nosgoth. Eso ya dice bastante, había ideas, había material aprovechable y había una base. Simplemente Square Enix no quiso jugársela con el juego completo, y cuando eso pasa, no muere solo un título, también una posible vuelta grande de una saga muy querida. Y para cerrar, Sadness, uno de esos proyectos que vivieron de su concepto, de su estética, de su promesa, pero nunca llegó a convertirse en realidad. Desde el minuto 1 vendía una idea muy distinta a lo habitual en Wii. Mientras casi todo el mundo asociaba la consola con cosas familiares o desenfadadas, este proyecto iba por otro camino. Terror psicológico, estética en blanco y negro, ambientación en Europa del Este antes de la Primera Guerra Mundial, y una protagonista que tenía que proteger a su hijo en medio de una situación cada vez más inquietante. Solo con eso ya destacaba una barbaridad. No parecía otro juego más. Parecía uno de esos títulos raros que si salen bien se quedan grabados. El problema es que una cosa era la idea y otra muy distinta el desarrollo real. Sadness se anunció en 2006 como uno de los primeros proyectos serios para Wii, pero con el paso del tiempo empezó a oler muy raro. Se hablaba mucho del concepto, del tono, del estilo visual y de lo ambicioso que quería ser, pero no aparecía una demostración jugable sólida para que dejara claro que aquello avanzaba de verdad. Y cuando un juego pasa años viviendo más de la promesa que de pruebas reales, empiezan las sospechas. Y se canceló básicamente porque el proyecto se fue hundiendo entre problemas de plazos, mala relación con colaboradores externos y un desarrollo atascado que acabó en puro infierno de producción. Y lo peor de todo es que estos juegos no murieron por ser malos, murieron por decisiones, por dinero, por cambios internos o simplemente por no encajar en el momento. Y eso dejó una sensación bastante clara, la de que la industria no solo pierde juegos, pierde ideas. Y ahora te toca a ti. ¿Cuál de todos estos te habría gustado más jugar sí o sí? Déjamelo en comentarios que me los leo todos. Y si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype si lo estás viendo desde el móvil y suscríbete si todavía no lo estabas. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.